Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 3 y versículo 5, donde dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu, ahora revelado y predicado a los gentiles, había sido desconocido antes, esto es, en dispensaciones anteriores a la Iglesia. La revelación de este misterio, para que se ha comunicado a los hombres por medio de los apóstoles, alcanza no solo a Pablo, sino a todos los santos apóstoles y también a los profetas. Ese misterio de Cristo no fue dado a conocer en otros tiempos, a otras generaciones, cuyo término es tanto nominal como temporal, es decir, las generaciones están vinculadas a los tiempos en que ellos vivieron. Esa es la forma interpretativa de generaciones a la luz del sentido dado a la carta a los colosenses, cuando dice en Colosenses 1:26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Sin embargo, la expresión no es tan solo temporal, como una indicación específica de un tiempo pasado, sino también personal, ya que el misterio no se dio a conocer en otros tiempos a los hijos de los hombres. La expresión es usada en las Escrituras, en el hebraísmo bíblico, de tono solemne, para designar a los hombres en general, esto es, a la humanidad, como dicen varios versículos, por ejemplo, en Génesis capítulo 11, versículo 5, el Salmo 42, versículo 21 en adelante, y también el capítulo 52 y versículo 14. Pudiera parecer como que los gentiles quedaban excluidos de la providencia salvadora de Dios, pero, mediante la revelación del misterio, se entiende que Dios opera en la salvación de un pueblo único, escogido, sin distinción de raza ni de condición. Dice este versículo: los hijos de los hombres. Están los santos, apóstoles y profetas, a quienes Dios comunica y revela el misterio, que había estado escondido para los hombres de generaciones anteriores. Pablo deseó enfatizar bien esto, como una nota de oposición, usando para ello el adverbio de modo como, que hace funciones de conjunción comparativa, procurando dar a entender por medio del contraste que lo que había sido negado conocer a la humanidad antes es revelado ahora a los hombres por el ministerio de los apóstoles y los profetas. La construcción de la frase en el texto griego admite tres posiciones. La primera tiene que ver con la revelación del ministerio que fue dada a conocer a los santos apóstoles, considerando santos como una glosa. La segunda tiene que ver con la revelación del misterio que fue dado a conocer a los santos apóstoles y profetas, es decir, se manifestó la revelación a los creyentes en general, así como a los apóstoles y profetas, bien por medio de la revelación a los profetas y apóstoles en el conocimiento de los santos. Y la tercera tiene que ver, como en algunos códices se puede notar que se omite apóstoles, quedando establecido que la revelación del misterio a los santos se hace por medio de los profetas. Lo más seguro es entender que santos, situado en medio de los dos sustantivos, es un calificativo para apóstoles y profetas. Pero, en cualquier caso, lo que Pablo quiere destacar es que la revelación
procede del Espíritu Santo de Dios. La comunicación del mensaje a programar que había de escribirse en el Nuevo Testamento, que los mensajes proféticos del Antiguo Testamento proceden de Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, como así nos muestra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, cuando dice: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». De ahí la identidad de revelación de los escritos del Nuevo Testamento y de los del Antiguo Testamento, aunque sean diferentes en contenido. La revelación de Pablo está, por tanto, al mismo nivel que el resto de la Escritura inspirada, como así nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y los versículos 15 y 16. Esta revelación especial, que estaba para conocimiento universal y que está registrada en los escritos del Nuevo Testamento, concluye definitivamente, porque ya no es posible añadir nuevos escritos al canon bíblico. Este misterio revelado a Pablo es parte del fundamento apostólico. Efesios, capítulo 2 y versículo 20 dice: «Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo». Esta es la interpretación correcta si la expresión por espíritu se refiere al verbo revelar. En otro caso, si se une al sustantivo profetas y también apóstoles, se referiría más bien al propio espíritu humano de esas personas. Ambas cosas tienen sentido. El Espíritu Santo comunicó espiritualmente y capacitó al espíritu de los apóstoles y profetas para que recibieran y comprendieran el misterio. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: «Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio». Aquellos que antes se habían mantenido, como dice Efesios 2:12, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ahora tienen exactamente el mismo estatus legal delante de Dios que el gozado por su pueblo escogido, es decir, los judíos, ya que cuentan con la misma herencia maravillosa e iluminada en Cristo, que Pablo ya lo menciona en Efesios capítulo 1, versículo 11, versículo 14 y versículo 18. De manera que todo creyente en Cristo es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios 1 y versículo 3. Como el apóstol dijo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3 y versículo 29 dice: «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa». Los gentiles no son forasteros ni advenedizos, sino hijos, como nos dice, por ejemplo, en Efesios 1:11, versículo 14, versículo 18 y capítulo 2, versículo 19. Y tienen, además, la misma posición legal de todos los demás creyentes. De manera que los gentiles también son ahora miembros del mismo cuerpo, y ahora reciben la misma bendición como herederos que tienen los mismos beneficios de los judíos que experimentan esos beneficios en alguna forma de existencia separada, pero igual. Como miembros oficiales y totales del mismo cuerpo, ligados por una vida espiritual en común con todas las demás personas que pertenecen a la familia santa de Dios, no existen ciudadanos de segunda clase que se reconocen a regañadientes como parientes lejanos.
ya que son miembros que no pueden distinguirse ante los ojos de Dios frente a cualquier otro miembro. Por tanto, cada hijo de Dios es nada más y nada menos que un hijo de Dios. En un sentido espiritual, nótese que no posee más genes que los genes divinos. La primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12 y 13 dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además de tener el mismo estatus legal y familiar, los gentiles también son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No se trata de un tercer estatus, como de un resumen de los dos anteriores, ya que todos los cristianos, sin importar cuál haya sido su condición o posición antes de haber sido salvos, ahora son copartícipes de todas las cosas que pertenecen a Cristo Jesús por medio del Evangelio, que es de hecho todo lo que pertenece a Cristo. La esencia del Evangelio es que por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes son convertidos en todo lo que Él es y le es entregado a todo lo que Él tiene. La frase «el misterio de Cristo» que dice en el versículo 4 también se emplea, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4 y versículo 3, donde dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Como la esencia misma del mensaje de Pablo, transmite la verdad de Colosenses, como nos dice, por ejemplo, en Colosenses 1 y versículo 27, que Cristo está tanto en los gentiles creyentes como en los judíos creyentes, como la esperanza de gloria para ambos. También transmite la verdad de cómo nos dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2 y versículo 2, que el misterio es Cristo mismo, y en quien los creyentes tienen todas las cosas, como dice el versículo 3. De este modo, se entiende a plenitud que el misterio consiste, por un lado, en judíos y gentiles en Cristo, y por tanto, en Cristo en judíos y gentiles, fin de que exista la unión íntima y compartida de vida eterna cuando ambos pueblos quedan inmensos en el Señor Jesucristo, como dice en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Además, Dios predestinó a todos los creyentes para que fuesen, y nótese esto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 29. Esto es respuesta a la oración de nuestro Señor, que quedó registrada en el Evangelio de Juan, todo el capítulo 17. Estar en Cristo, mediante la aceptación del Evangelio, es lo que crea entre los creyentes su asociación y vida en una sociedad absolutamente nueva y además perfecta. Nunca puede haber unidad verdadera aparte de esa realidad, y nunca puede darse la unidad práctica en la Iglesia hasta que los cristianos se dan cuenta de su unidad real y viven en la unidad que ya tienen en Cristo Jesús, su Señor y Salvador, único y común para todos. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: del cual yo fui hecho ministro
por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. El Evangelio es extendido por hombres a quienes Dios llama a proclamarlo, y es el Evangelio del cual Pablo fue hecho, como dice, ministro. Romanos, capítulo 10 y versículo 14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual nombre no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aunque habían escuchado la verdad de Dios, muchos israelitas, sin embargo, no obedecieron al Evangelio, como así nos muestra también esta misma carta de los Romanos, capítulo 10 y versículo 16, cuando dice: Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así como muchos que escuchan el Evangelio no lo obedecen ni acatan el llamado divino, sin embargo es necesario que sea escuchado antes que pueda ser obedecido. Y el llamado de Pablo, al igual que el llamado de todo predicador, fue predicar las buenas nuevas de Dios como un ministro por el don de la gracia de Dios que le fue dado. En una línea similar de pensamiento, como dice también en 1 Corintios, Pablo hace énfasis en este llamado de la gracia, cuando dice, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La palabra ministro es la traducción de diáconos, cuyo significado básico es servidor, en particular con referencia a la persona que sirve en una mesa. Más adelante, se empleó para aludir a sirvientes en general. Por definición, un servidor es alguien que actúa con base en los mandatos de otros, que reconoce una autoridad superior sobre él y además se somete a quien la ejerce. Su responsabilidad primordial consiste en hacer lo que se le dice que haga. De manera que la responsabilidad más grande de Pablo era servir y además hacerlo con fidelidad y de conformidad con el don de la gracia de Dios que le había sido dado según la operación de su poder. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor es el poder que respalda e impulsa al siervo de Dios. El apóstol dijo a los colosenses, en Colosenses, capítulo 1 y versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo hace énfasis en el hecho de que no se había hecho ministro por su propia iniciativa, sino que fue hecho ministro, como lo dice en Colosenses capítulo 1 y los versículos 23 al 25. El llamado, el mensaje, la hora y el poder pertenecían todos a Dios. Desde el momento de su salvación en el camino de Damasco y mientras seguía ciego a causa de la gran luz, Pablo había recibido de Jesús su comisión ministerial. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y versículo 16, dice: Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Por tanto,
no fue la educación de Pablo, ni tampoco sus capacidades naturales, y mucho menos su experiencia, su poder, su personalidad, su influencia o cualquier otra cosa suya, lo que le calificó para ser un ministro de Jesucristo por méritos propios, sino que él fue hecho un apóstol, un predicador y un servidor por la voluntad y el poder de su Señor. Pablo se sentía indigno de recibir cualquier recompensa por haber procurado servir de una manera sacrificada, debido a que no se trataba de una opción que él hubiera elegido, y en ese sentido no merecía elogio alguno, como así nos muestra la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y los versículos 16 al 18. Por tanto, el apóstol no quería homenajes, sino lo que él deseaba era oraciones, porque estaba en serios problemas si dejaba de cumplir un llamado al que no había sido optado por una preferencia personal. Y nótese esto porque es muy importante, ya que cualquier persona en el ministerio de la Iglesia, a quien Dios no, repito, no, haya designado por llamamiento divino, es un usurpador. Sin importar, sin embargo, cuán buenas parezcan ser sus intenciones, ya que no puede hacer más que daño a la obra del Señor y al pueblo del Señor Jesucristo. Jeremías habla sobre esta cuestión al escribir lo siguiente, en Jeremías capítulo 23, versículo 21, cuando dice: «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban». Y también Jeremías capítulo 23, pero ahora el versículo 32 dice: «He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus linsojas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová». Ningún hombre debería entrar al ministerio al no ser que tenga la certeza absoluta del llamado del Señor Jesucristo sobre su vida. La clave para el conocimiento de un llamado divino en el presente se encuentra en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, donde Pablo habla de los requisitos para el pastor o supervisor espiritual, diciendo que es un hombre que anhela obispado y en este caso buena obra desea, que además es verificado y aprobado por quienes le conocen como una persona irrepresible, como así lo muestra, como he dicho, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos 1 al 7. De modo que el llamado presente está conectado con el deseo de servir y la afirmación enérgica de un hombre que lleva una vida piadosa. Dios llama, y siempre lo hace, por medio del deseo personal y la verificación de la Iglesia. Hay que tener siempre muy en cuenta que tanto en aquel tiempo como ahora, el hombre que ha recibido un llamado auténtico de Dios corre el peligro constante de perder su eficacia cada vez que piensa de sí mismo como alguien más que un servidor. Al perder su sentido de servidumbre, pierde al mismo tiempo su poder y utilidad en el campo espiritual. Cuando se exalta a sí mismo y comienza a trabajar en sus propias fuerzas humanas y conforme a sus propios planes, compite con Dios y además pierde su poder espiritual. Perder la dependencia de Dios equivale a perder todo, porque todas las cosas que tienen algún valor en nuestra vida, incluido el poder para el servicio eficaz,
provienen absolutamente de parte del Señor. Entre los peligros más grandes para el ministerio y para la vida cristiana es fidelidad. Se encuentran las cosas que son de valor supremo a la vida del mundo: ambición personal, prestigio, reconocimiento, honor, reputación y éxito. Dios no solo elige salvar a personas consideradas como débiles y necias, como nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 1 y los versículos 26 al 29, sino que también a predicadores débiles y necios, a través de quienes les salva, como nos dice la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 30, capítulo 12 y los versículos 7 al 10. Para aquellos que no están dispuestos a pagar ese precio, su búsqueda de la posición es ilegítima. La falta de santidad descalifica a tales supuestos aspirantes, y Pablo dice al respecto en la primera carta a los Corintios capítulo 9 y versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El llamado de Pablo al ministerio del Evangelio, al igual que todas las otras cosas que recibió del Señor, él las recibió porque fue el don de la gracia de Dios. Y voy concluyendo ya con esto. Pablo anhelaba que sus lectores compartieran su confianza en lugar de desanimarse, y su acercamiento consiste de nuevo en subrayar el Evangelio. Las razones específicas de su desaliento no son ajenas por completo. Sin embargo, el desaliento en sí sigue siendo una amenaza. Pero el antídoto es el mismo, el Evangelio, y la Iglesia tiene la misma necesidad, tanto antes como ahora, de confiar siempre en el Señor. Vivimos actualmente en la era del relativismo. En nuestra sociedad, para muchos no existen los absolutos, y la verdad se entiende de un modo subjetivo, como verdad para alguien, mientras que para otra persona la verdad puede ser muy distinta. Pero sin embargo, este punto de vista de la verdad es inaceptable y sin duda no ofrece ninguna base para la confianza, ya que la confianza procede de la convicción. El problema más importante para traer a nuestras vidas la confianza que se ofrece en este pasaje es que a menudo no estamos convencidos de la verdad de nuestro propio Evangelio, o dicho de otra manera, que no se vive el Evangelio. Posiblemente hemos estado excesivamente distraídos, o el mensaje ha sido con demasiada frecuencia desvirtuado por algunos mensajeros en el día de hoy. Estimado y estimada oyente, nadie jamás dijo una verdad absoluta como esta que voy a decir ahora. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nótese que esta es una verdad absoluta porque el mismo Señor Jesús demostró que Él es el único camino que lleva al hombre al cielo. Y es la única verdad que existe, no hay otra, no es relativa, es la única verdad. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. También el Evangelio de Juan, capítulo 18, y los versículos 37 al 38, hay aquí una pregunta que hace un hombre a Jesús. Y mira lo que dice. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel
que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Amigo y amiga oyente, la pregunta que hace aquí Pilato está tratando de una cosa, pero la verdad no es una cosa, ni tampoco es relativa. La verdad es una persona, que es Jesucristo mismo. Ya que si tienes a Jesucristo en tu vida, tienes la verdad y tienes la vida. Es por eso que, estimado y estimada oyente, si aún no tienes a Cristo en tu vida, ahora puedes recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, te animo a que ores conmigo una oración de fe ahí a donde te encuentres y repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, ciertamente he seguido algunas verdades aparentemente buenas o relativas, pero a pasar el tiempo, esas verdades se han esfumado. Pero al escuchar tu palabra, como dice el Evangelio de Juan, tú, Señor Jesús, eres la única verdad, eres el camino y eres la vida, eres el único que puede llevarme al Padre Celestial. Yo te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.